Cada gran viaje tiene un comienzo. El nuestro comenzó en 1972 con una idea única e innovadora. Nuestro enfoque en la calidad, integridad y confianza. Y de servir y ayudar a otros a mejorar su salud, estableció un cimiento sólido para nuestro viaje. Con esfuerzo y determinación constantes, hemos construido sobre ese cimiento y ascendimos hasta convertirnos en una de las mayores empresas de salud natural en el mundo. Después de lograr tanto, te das cuenta de que el viaje nunca termina. Porque siempre hay mayores alturas que alcanzar por delante. Con la ayuda de innumerables distribuidores y clientes en todo el mundo, Nature Sunshine ha iluminado el camino para mejorar la salud, el bienestar y la oportunidad durante 45 años. Y nuestra luz relucirá más brillante en los años venideros. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo se dice en esta empresa? ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Fantástico! Les voy a contar cómo se dice. Cuando yo les diga cómo amanecieron hoy, ustedes me van a contestar a todos sunshine, ¿ok? Repito, ¿cómo amanecieron hoy? A todos sunshine. Eso está mejor. Así amanecimos, a todos sunshine, ¿verdad? Porque aunque la mañana esté fríita y el día esté rico, ¿verdad? Pero ya estamos comenzando la etapa del verano. Ayer que veníamos para acá, para Quetzaltenango, desde Guatemala, mirábamos el paisaje del celaje, qué belleza, qué rico. Ya se mira un sol de verano, aunque todavía está algo frío por acá. Pero qué bueno que ya tengamos casi llena nuestra casa el día de hoy, que ustedes hayan venido temprano, que estemos listos todos para aprovechar esta oportunidad, para aprovechar esta gran conferencia que vamos a tener el día de hoy y que ustedes puedan aprender, bueno, todos aprendemos, ¿verdad? Que podamos aprender un poquito sobre este nuevo término de la microbiota y pues que podamos salir de acá mucho más preparados para poder seguir haciendo nuestro negocio. A todas las personas invitadas, a todos los nuevos, ¿verdad? Que están por acá, levánteme la mano, ¿quiénes son invitados el día de hoy? ¡Wow! Démosle un aplauso a todos los invitados, por favor. ¡Qué bendición, señoras y señores, que ustedes estén hoy viniendo a conocer un poco de Nature Sunshine! Nosotros pues esperamos llenar las expectativas que ustedes tienen de nosotros y poderlos apoyar en lo que necesiten para su consumo y para el negocio de multinivel que nosotros manejamos. Así que antes de comenzar, vamos a darle gracias al Señor porque hoy estamos todos acá. Les voy a pedir que me acompañen en una oración, por favor. Gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que nos tienes acá a todos reunidos. Bendito y alabado sea, Señor, por las oportunidades que nos das cada día. Te agradecemos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que por cada una de las personas que están acá, tú les proveas bienestar, salud, paz, tranquilidad, prosperidad en sus hogares, en su vida personal y profesional. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Te pedimos que podamos aprovechar todo lo posible la práctica que tenemos hoy y que luego nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bienvenidos. Gracias. Y ahora yo le voy a pedir a licenciado Walter Parada, él es nuestro gerente de ventas corporativo, que venga para acá y démosle un aplauso, por favor, para que él nos pueda hacer el inicio de la actividad de hoy. Bueno, muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo está ese ánimo, gente linda de Sunshine? ¿Cómo está? Bien. Bueno, cargado de energía. ¿Estamos cómo? ¿Cómo dijo Beatriz? A todos Sunshine. Excelente. Fuerte el aplauso para ustedes, por favor. Gracias, Beatriz. Beatriz Pille, nuestra asesora
comercial para Guatemala, así que estamos haciendo esta labor de campo y bueno, trayendo esta conferencia. Ya el año anterior y años anteriores hemos estado aquí con varios personajes en la ciudad de Quetzaltenango. Hemos estado con el doctor Ángel Gavet, hemos estado también con Miguel Barrera, que hemos estado trabajando algunas temáticas de negocio y de producto, y el día de hoy pues estamos trayendo literalmente pues a otra de las personalidades que nunca había venido a Shela, así que va a ser importante, pero pues para nosotros es un verdadero gusto, ya lo vamos a presentar. Es un verdadero gusto estar acá como Nature Sunshine. Estamos estrenando una nueva imagen el día de hoy, como pueden ver. Ya hemos innovado, hemos estado cambiando nuestra imagen, nuestro logo, y bueno, para que lo comiencen a reconocer. Es un cambio bastante drástico del logo que teníamos anteriormente, de nuestra imagen, pero sigue siendo la misma esencia de Nature Sunshine. Nature Sunshine es una compañía que tiene más de 45 años en el negocio, compartiendo bienestar y salud alrededor del mundo. Y la historia de la compañía, que para quienes no la conocen, somos una compañía que nació en Estados Unidos. Una compañía que nació, como en la imagen lo muestra, en la mesa de una casa con los esposos Hughes. Estos personajes que ustedes ven por acá realmente crearon lo que hoy en día es una industria millonaria, que es Nature Sunshine. Pero ¿cómo fue que surgió? ¿Cómo fue que surgió la idea de encapsular hierbas? Y resulta ser que el señor Gene y Christine Hughes, el señor Gene era maestro de escuela y él tenía un problema de gástrico, de úlcera gástrica, y un vecino le recomendó que consumiera pimienta de cayena. Entonces, al recomendarle, pues él dijo, bueno, vamos a seguir esta recomendación, y comenzó a consumir pimienta de cayena en polvo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que era totalmente desagradable. O sea, tomar una cucharada de chile en polvo, bueno, dígame si le echo chile en polvo al caldo, o sea, ahí ya sabe diferente, sabe bien rico, ¿verdad? Pero ya tomársela como un suplemento realmente se volvía insoportable. Así que aquí están justamente los esposos, y la esposa, la señora Christine, le dijo a él, mira, ¿por qué no encapsulamos el chile? Y te lo tomas, así no sientes lo picante y vamos a ver el resultado. Y así lo hicieron. Ahí comenzaron a encapsular la pimienta de cayena, y él comenzó a consumirlo. La sorpresa de todo esto fue que él mejoró en su condición de salud, logró mejorar y sanar su úlcera gástrica. Y bueno, dijo, entonces, si esto lo podemos hacer con el chile, lo podemos hacer con otras hierbas más. Y así lo comenzaron a hacer. Así fue que la compañía fue la primera a nivel mundial en encapsular hierbas. Y comenzamos, por eso nuestro logo lo dice, o sea, expertos en hierbas desde 1972. Esa es nuestra especialidad. Claro, no solo hierbas tenemos nosotros, tenemos suplementos nutricionales con vitaminas, con minerales y demás. O sea, realmente tenemos una gama muy amplia, un portafolio bastante robusto de suplementos nutricionales para cada uno de los sistemas. Pero hay algo que nos caracteriza en Nature Sunshine, y es la calidad. Y veamos el siguiente videito que nos habla sobre este tema que para Nature Sunshine es vital. Nature Sunshine. En Nature Sunshine sabemos que los ingredientes de la mayor calidad son vitales en el desarrollo de la ciencia del bienestar. Para mantener una calidad de ingredientes incomparables, auditamos las instalaciones de los proveedores en la cadena de producción. La clave aquí es auditar, y eso no es llegar a almorzar y darles una mirada rápida. Revisamos sus archivos y nos aseguramos que cumplan con los requisitos regulatorios de las buenas prácticas de manufactura. Y seguimos el flujo completo de cada materia prima, desde su cosecha y procesamiento hasta las pruebas. ¿A qué extremos llegamos para asegurar que los proveedores cumplen con nuestros estándares de pureza, calidad y técnicas de cosecha sostenibles? Como ejemplo, en Nueva Escocia subimos a un bote para verificar que nuestro proveedor de algas sigue estrictas normas de sostenibilidad y técnicas de cosecha a mano con impacto mínimo en las raíces, que tardan años en restablecerse si se dañan. ¿Auditar la cosecha de las algas no es un poco excesivo? Pensamos que no. Es nuestro implacable cometido a la calidad el por qué siempre podemos proveer productos naturales puros y potentes, de resultados comprobados, predecibles y repetibles. Productos que avanzan la ciencia del bienestar. Nature Sunshine.
Y realmente estas son las premisas de calidad que tiene la compañía con el producto, que realmente toma cuidados muy especiales, desde seleccionar la materia prima, desde seleccionar desde la fuente del cultivo, hasta poder fabricar cada uno de los suplementos que llegan hacia nuestra mesa. Realmente son ingredientes y materias primas que tienen un alto grado de pureza y sobre todo un alto grado de potencia. Y esto lo podemos nosotros verificar. Si tenemos un frasco de ginkgo biloba de Nature Sunshine contra otro ginkgo biloba que puede usted encontrar inclusive hasta en el supermercado, usted va a ver que puede hacer que tenga más miligramaje, puede hacer que tenga que sea muchísimo más barato, pero la potencia que tiene el ginkgo biloba de Nature Sunshine es superior. O sea, son cápsulas, son tabletas concentradas con una liberación prolongada, y eso no lo vamos a encontrar. Y solo estoy hablando de un producto desde más de los 50 productos que tiene en el portafolio aquí en Guatemala. Así que tenemos los productos con materia prima puros y potentes, pero sobre todo con los resultados que son probados, que son predecibles. Eso es bien importante porque podemos recomendar y consumirlo ya esperando un beneficio que ya ha sido estudiado y que ha sido validado, y sobre todo que los resultados son repetibles. Eso es bien importante porque podemos recomendarlo con total seguridad hacia otras personas, sabiendo y esperando el efecto que vamos a causar de bienestar en todas las personas. Tiene muchas insignias de la compañía, certificaciones como la NSF de buenas prácticas de manufactura que tenemos en nuestra planta de producción en el estado de Utah, en Estados Unidos. Obviamente seguimos los lineamientos de la FDA de Estados Unidos, y tenemos para algunos productos certificados orgánicos, certificados kosher y certificados, por ejemplo, del Consejo Internacional de la Aloe Vera para los productos que tienen esta materia prima de aloe vera. Así que realmente es algo extraordinario, pero no solo son productos la compañía también es un sistema de negocio si yo lo quiero realizar, y esto es una oportunidad grande que tenemos porque puedo convertir a la compañía en su plan de negocios en el medio para poder alcanzar también mis sueños y generar ingresos adicionales, o bien que el ingreso de Nature Sunshine pueda ser el ingreso principal que yo tenga. O si no quiero hacer negocio, pues puedo hacer únicamente el consumo, que de igual manera voy a obtener beneficios desde el principio. Básicamente la historia de la compañía, ya lo vimos, ¿verdad? Se fundó realmente en medio de un ambiente donde los empleos son escasos, donde el dinero no abunda, y lo vemos todos los días en la televisión, en las noticias. Si eres como toda la gente y estás preocupado en cómo pagar tu presupuesto, cómo pagar tus facturas, cómo ahorrar, que no consigues un trabajo estable o algo similar, puedes encontrar una seguridad financiera a pesar de esos puntos negativos, pues estás listo para convertirte en tu propio jefe y forjar tu futuro. Pues esta es la oportunidad que también tienes en Nature Sunshine. Entonces, esta compañía es para ti. Nature Sunshine es la primera y mejor compañía haciendo suplementos nutricionales alrededor del mundo. Y eso es en serio. O sea, a pesar de las tendencias de economía bajas, Nature Sunshine y la industria de la salud siguen creciendo. Según el Instituto de Investigación de Stanford, una universidad en Estados Unidos, se ha identificado que más del 80% de los consumidores están interesados en mejorar su salud, y eso sin importar su edad o el lugar donde estén. Así que no importa quién eres, tu edad o dónde estés, pero la gente, como cada uno de nosotros, está buscando bienestar y está pagando por ello. Según este estudio de la Universidad de Stanford, se estima que la industria de bienestar va a generar y está generando más de $2 billones en puras ganancias, y parte de este dinero puede ser tuyo para comprar una casa, para comprar un auto, para cambiarlo, para irte de vacaciones, no lo sé. Cada quien tiene un sueño, así que desde nuestra fundación en 1932, Nature Sunshine ha pagado a sus distribuidores independientes y consumidores más de $2.5 mil millones en beneficios, y eso solo es el comienzo. Con presencia en más de 60 países, Nature Sunshine se convierte en una oportunidad
global. Eso quiere decir que el mundo puede convertirse también en tu oficina. Así que si tienes contactos en cualquier país donde existe una oficina de Nature Sunshine, puedes contactarlos y compartir el bienestar. Así que forja hoy tu futuro, no solo de salud, sino de bienestar económico, con Nature Sunshine. Así que te invitamos a que seas parte de Nature Sunshine, sea para negocio o sea para consumo. Cualquiera de las dos alternativas son válidas, pero tienes que formar parte de esta gran compañía, porque tenemos muchos beneficios como capacitaciones en centros de distribución independientes. Tenemos también, aquí tenemos varios centros que están cercanos. Tenemos el centro de Shela, y por aquí está la directora, doña Estelita, creo que está por afuera, ¿verdad? Doña Estelita es la directora del centro de distribución aquí en Shela, que está en la 12 Avenida 1301, ¿verdad? 301, casi me retiré de eso. 301, ahí en la Cuesta Sinopelás, en Quetzaltenango, aquí en la zona 1. Tenemos a la directora, aquí viene la Estelita, fuerte aplauso para la Estelita, por favor, para que la conozcan, ¿ok? También tenemos en Coatepeque, como aquí está la directora del centro de Coatepeque, también, doctora Angélica Primus, pónganse de pie para que la reconozcan, por favor. Ella está en Coatepeque. También tenemos líderes cercanos, como doña Reina, ¿dónde está por acá? Allá está, por el estado Don Carlos, que es su amado esposo, para que lo reconozcan. Ella también apoya mucho en la región de San Marcos. Y tenemos aquí a una persona, aquí está doña Reina, está por atrás. Y también tenemos a Roger Cachac. ¿Dónde está Roger? Que él trabaja, aquí está, él está en representación del centro de Chimaltenango. Así que son todos los centros que tenemos a disposición cercanos. Así que bienvenidos, gracias doña Estelita. Tenemos centros de distribución, tenemos la oficina corporativa en Ciudad de Guatemala, donde también realizamos capacitaciones. Así que podemos acercarnos para poder iniciar esta historia de éxito, no solo en salud, sino también financieramente. Contamos también con un sistema de negocio que es muy importante, porque el sistema de negocio, si yo solo consumo, el sistema de negocio puede generarme retribuciones y devolverme dinero por las compras que yo estoy haciendo mensualmente. Si yo hago el negocio, puedo generar también bonificaciones por lo que yo hago, por lo que yo compro y lo que compran las personas que estoy afiliando o compartiendo los productos. Así que todo lo que yo haga me puede dejar un beneficio. Así que tenemos también formas de ganar. O sea, puedes llegar a ganar hasta un 60%. La primera es consume y recomienda. Puedes consumir y recomendar, y esto te puede generar, al recomendar, un 40% de ganancia por venta directa. Adicional a que tienes del 10 al 20% de bonificaciones por recomendar o bien por consumir. Si tienes dudas de cómo generar un cheque de bonificación o de devolución por las compras que estás haciendo, acércate a la persona que te invitó para que te explique un poquito más cómo hacerlo. Así que también tenemos los viajes, que son incentivos extraordinarios. Y hay mucha gente que ha estado viajando por acá y puedes ganar recomendando, eso es bien importante. Adicional, tenemos beneficios económicos. Por ejemplo, aquí están circulando unas imágenes en pantalla sobre los bonos en efectivo. Aquí tenemos bonos por crecimiento de 500, 1200 mensuales. Tenemos bonos por recomendar o por afiliar, patrocinar a otras personas desde 350 hasta 1000 o más de 1000 quetzales. O bien, si estás comenzando en este negocio, puedes alcanzar por primera vez algunos de los rangos y te ofrecen 3 clorofilas gratis o una clorofila gratis, dependiendo qué es lo que estés realizando. Así que las posibilidades son amplias para poder generar ingresos adicionales, aunque no los busquemos. ¿Ok? Así que también tenemos los viajes incentivos, que eso es bien importante e interesante. El día, vamos a estar viajando hacia Reu. Aquí tenemos la imagen de Reu, es un viaje que estamos participando en este primer semestre del año, de enero a junio, pero también si alguien no ha calificado como coordinador, puede calificarse como coordinador ya a partir del mes de febrero y sostenerse hasta el mes de junio para poder participar en este viaje, todo pagado, 3 días, 2 noches, en Retaluleu, allá en las instalaciones del IRTRA, que es un lugar precioso. Así que estén pendientes y pregúntenle a la persona que lo invitó cómo participar en estos viajes incentivos. También tenemos este destino, que es nuestro destino internacional, que vamos a estar trabajando ya durante todo este año 2020. Y es un lugar que realmente es mágico,
nos estás quedando. Muchas personas ya van a calificar a esto. Pues realmente es un lugar de playas paradisíacas, es un lugar donde podemos disfrutar la naturaleza, donde podemos disfrutar todo lo que nos ofrece Tulum, que es en la Riviera Maya. Es un lugar hermoso, ustedes ya lo ven en las pantallas. Tenemos playas de arena blanca, tenemos cenotes, aquí pues tenemos las ruinas mayas de la ciudad de Tulum, que es un lugar que está a orillas de la playa, y sobre todo con hoteles fantásticos, todo incluido, y con un destino todo pagado, 4 días, 3 noches, para vivir una convención con mucha gente de Nature Sunshine, de toda Centroamérica. Así que puedes participar en nuestra convención de Tulum. También son incentivos adicionales por los logros que cada uno va realizando. Así que pregunta también a la persona que te invitó sobre este destino y cómo hacer para participar. Así que este es nuestro destino Tulum. Y bueno, ya estamos por iniciar y hacer la presentación. Primero pues también de nuestras promociones. Tenemos algunas promociones, ya cada uno recibe un papelito. Tenemos promociones especiales en este día. La compra de 3 clorofilas o 3 jugos de aloe vera, tenés un 15% de descuento adicional. Si compras estos productos, estos paquetes, te regalamos un gel de aloe vera, que es un producto fantástico que te puede ayudar a piel. Por ejemplo, yo lo uso en las mañanas o en las noches para hidratar la piel y no queda grasoso ni nada. Este es un producto excelentísimo que queremos que lo pruebes. Adicional, tenemos productos con descuentos individuales. LBS2, Viva Bowel, Nogal Negro, Cáscara Sagrada con 15% de descuento, y el Silm Hunts con un 5% de descuento. Si llevas 4 de estos productos, tú puedes también llevarte el aloe vera gel completamente gratis. Pero también, si no eres afiliado, si no eres miembro, puedes convertirte en miembro para poder afiliarte con 210 quetzales en la compra de 2 clorofilas. Tú quedas automáticamente con una membresía que te da todos los beneficios del 40% de descuento y más en Nature Sunshine. Así que no dejes pasar esta oportunidad, que es excelente. Y bueno, ya vamos a pasar a el punto de la microbiota intestinal, un seminario que está increíble, y su importancia en la salud y en la enfermedad. No voy a hablar más del tema porque realmente no soy doctor en esto, pero vamos a aprender junto con ustedes mucho más el día de hoy con nuestro invitado. ¿Así es, Beatriz? Sí, la verdad que yo muy contenta porque ayer que estuvimos en el tema escuchando Radio Guatemala aprendimos tanto, ¿verdad? Que espero que hoy ustedes también tengan la oportunidad de poder aprender de todo esto. Y yo voy a pedirle, entonces, vamos a hablar un poquito de nuestro conferencista para quienes no lo conocen. Vamos a pedir a Walter que me cambie la diapositiva. El doctor Arturo Obirne. Él es médico y cirujano de la Universidad del Cauca en Popoyán, Colombia. Tiene un posgrado en nutrición química, un posgrado en bioquímica nutricional y una maestría en fitoterapia clínica de la Universidad de Barcelona, en España. Es profesor de la Cátedra de Medicina Integrativa de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, y director de la Clínica Obirne, que es una clínica oficial de entrenamiento de la Sociedad Internacional de Homotoxicología en Alemania, en Cali, Colombia. Así que les quiero, por favor, que le demos un fuerte aplauso al doctor Arturo Obirne. Bienvenido a esta comunidad. Pero la verdad que me alegra muchísimo estar con ustedes y sobre todo para participar hoy en un seminario que espero, de la información que ustedes reciban, entiendan la importancia de lo que significa el microbioma. Microbioma es la palabra técnica para algo que muchos de ustedes conocen o han oído hablar alguna vez en la vida, que es la flora digestiva, la flora intestinal, ¿no es cierto? Realmente el término de flora intestinal ya no se usa, es un término que es un término popular. Lo más correcto es hablar de microbioma o microbiota, que sería entonces la forma para hablar de toda esa cantidad de microorganismos y de
bacterias, hongos, virus, etcétera, que vamos a ir viendo, que viven dentro de nuestro cuerpo y que de ellos depende muchísimo lo que ocurre, porque dentro de nuestro cuerpo, vamos a ver, pueden vivir microbiotas buenas que nos produzcan salud o pueden vivir microbiotas malas que nos produzcan enfermedad. Y vamos a ver cómo prácticamente la gran mayoría de las enfermedades en mayor o menor proporción se relacionan precisamente con esto de la microbiota. Entonces vamos a empezar introduciéndonos al concepto, para la cual podríamos decir que los seres humanos somos parecidos a los arrecifes de coral. Tenemos una inmensa cantidad de microbios viviendo con nosotros. La idea de que nosotros tenemos que estar libres de microbios es una estupidez, es imposible. Es imposible que no tengamos microbios, entonces andarse desinfectando y andarse limpiando tanto no es lo correcto. Lo correcto es, como veremos, un estilo de vida que permita que tengamos los microbios adecuados y que tengamos una diversidad importante de estos microorganismos beneficiosos. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay una colección de microorganismos que viven pacíficamente con nosotros. Millones, trillones de microorganismos están dentro de nuestro cuerpo en paz, no nos están produciendo enfermedad, antes todo lo contrario vamos a ver que nos producen salud. Y a eso es a lo que le hemos llamado la microbiota, la microflora o la flora normal, ¿no es cierto? Que son estas bacterias pues y estos elementos microbiológicos que están en nuestro cuerpo. Ahora, ¿en dónde crecen? Crecen en todas partes, crecen en la piel, crecen en el terreno genitourinario, en la vagina de las mujeres, en la uretra de los hombres, en el terreno gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, en todo el tubo digestivo estamos llenos de millones de estas bacterias y también crecen en las vías respiratorias, en la nariz, la garganta, los senos paranasales, los pulmones, en todas esas partes, como van a ver, hay una inmensísima cantidad de microorganismos. Es tan importante que, por ejemplo, solamente en el intestino se logró descubrir que pueden haber entre 500 a 1000 especies. Cuando hablamos de especies estoy hablando de variedades, o sea, no hay una sola o dos o tres, entre 500 a 1000 especies distintas de microorganismos pueden vivir en nuestro intestino y de hecho nos queda claro que las bacterias que crecen en el intestino son importantísimas para que la digestión sea correcta, para que el funcionamiento del cuerpo sea el adecuado y para que el metabolismo sea importante. Miren, esto es tan importante que ahora a la obesidad se le conoce también con un nuevo nombre que es infecto-obesity, es decir, obesidad infecciosa. ¿Por qué? Porque se descubrió que las bacterias que hay en el intestino de los pacientes obesos son anormales, son bacterias de las malas. Entonces hoy día, por eso se habla del metabolismo. Van a ver cómo los diabéticos y van a ver cómo personas con enfermedades metabólicas, todas tienen entonces un microbioma intestinal enfermo, no un microbioma intestinal de tipo sano. Pero ¿qué hay en nuestro microbiota? Hay virus, o sea, nosotros tenemos cientos de virus, miles de virus viviendo con nosotros. Se encontró ADN, o sea, la parte genética de los virus, en las materias fecales. Se pudo ver que había varios miles de virus distintos y que además los virus que tiene cada uno de ustedes suelen ser diferentes. O sea, la microbiota, estos microorganismos que viven dentro de nosotros son particulares de cada uno de ustedes dependiendo de cómo es su estilo de vida. Ahí está el secreto. Si usted tiene un estilo de vida correcto, va a tener las bacterias buenas. Si usted tiene un estilo de vida inadecuado, le van a crecer virus y bacterias y cosas malas, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Y efectivamente, en el caso del viroma, o sea, en el caso de los virus que crecen dentro del intestino, se pudo asociar que las personas que tienen dos de las enfermedades más graves del intestino, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son realmente, créanme, enfermedades muy graves, tenían alterados los virus del intestino. En esta gráfica ustedes ven, por ejemplo, en la primera línea, aquí a la mano izquierda, cómo las bacterias que crecen están en equilibrio con los virus que crecen.
Pero en las enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, entonces vamos a tener más virus que bacterias. Entonces se encontró, por ejemplo, que el crecimiento de los virus patógenos en estas dos enfermedades eran importantes y que esto tenía mucho que ver, como vamos a ir viendo, en cómo es el estilo de vida de las personas. Ahora, ¿qué tipo de microorganismos pueden haber adentro? El primer grupo se llaman los procariotas. Los procariotas tienen material genético, como vemos aquí en el interior, pero no tienen núcleo formado, sino tienen solamente el material genético. Y hay unas que se llamaban las arcaes, es decir, que son anaeróbicas, es decir, viven sin oxígeno. Y que por cientos de años se pensó que eso no crecía dentro del cuerpo, que solo se encontraban en sitios muy extremos del planeta, hasta que se descubrió que sí pueden crecer dentro del cuerpo. Y el otro grupo de las procariotas son las bacterias. Y las bacterias también pueden ser las que viven en presencia de oxígeno y las que no usan oxígeno. Las que no usan oxígeno se les llaman las bacterias anaeróbicas y generalmente son las que producen las infecciones más graves y las que pueden pues, perjudicar y dañar a muchísima gente. Así que entonces cuando se hizo la investigación, ¿qué se encontró? Que estas arcaes que se creía que no crecían, pues resulta que sí crecen. Y pueden ver cómo entre 4 días de nacido y 10 meses ya tenemos más de 4 especies distintas. Y entre los 25 y los 60 años miren toda la cantidad de especies que pueden haber. Y entonces se empezó a darse cuenta de que estas arcaes extremófilas, porque viven a partir de hidrógeno y de sustancias que son tóxicas, ellas pueden crecer en el organismo humano y producir enfermedades. Por ejemplo, el Staphylococcus, que es una de esas arcaes, libera sustancias inflamatorias y produce entonces enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también se encontró que se podía relacionar las que viven de metano, las arcaes que comen metano, con abscesos cerebrales y con abscesos sinusales. O podrían encontrarse en la sinusitis o podrían encontrarse en los abscesos paravertebrales. Todas estas son enfermedades graves y eran producidas entonces por estas arcaes que se creía que no crecían en el organismo humano y ahora se sabe que sí crecen. Pero las arcaes, donde casi todo el mundo las tiene, es en la boca. Si usted es una persona que no se lava los dientes y como vemos aquí tiene esta cantidad de mugre y de porquería, que es pura placa bacteriana, pues evidentemente tiene entonces estas arcaes metanógenas que están produciendo la llamada enfermedad periodontal. Prácticamente todas las personas mayores de 50 años ya tienen enfermedad periodontal. Así se cuiden más o menos de lavarse los dientes. A veces la gente rapidito se pasa los dientes, pero no se pasa la seda dental, no hace realmente como hay que hacer para sacar estas que son peligrosas y forman también la placa dental y forman también lo que se llama la infección endodóntica, o sea, la infección que daña los conductos y por lo cual se pierden los dientes o les tienen que hacer el tratamiento de conductos. Pero también hay unas arcaes que comen metano y que se relacionan con el estreñimiento. Tal vez ustedes recuerdan un chiste que hacen por ahí los muchachos, que es que cuando uno se va a echar un gas, prende un fósforo y eso sale una llamarada azul. Eso es el metano. O sea, los gases tienen esa sustancia tóxica que se llama el metano, que está presente en todas las personas que tienen estreñimiento y en todas las personas que tienen intestino inflamado. Entonces ya nos damos cuenta que podemos tener unas bacterias que se llaman las arcaes, que comen metano y que producen metano y que pueden producir estas enfermedades. Pero luego también tenemos otras, se llaman las eucariotas. La característica de las eucariotas, ¿qué es? Como vemos en el dibujo, que tienen núcleo bien definido. Las arcaes y las procariotas no tienen núcleo definido, pero tienen material genético. Estas tienen material genético dentro del núcleo bien definido. ¿Y aquí cuáles son? Los hongos. Posiblemente muchos de ustedes han oído hablar, o alguno lo ha sufrido, de la Candida albicans, la candidiasis intestinal que da mucho en los niños, que les da ese algodoncillo en la boca y que les produce pues tanta enfermedad. Esos son los microhongos. También pueden crecer protozoos, y los protozoos son entonces las amebas, las yardias, todo ese tipo de cosas que seguramente ustedes han oído que se tratan, y finalmente los ermitos, que son los gusanos parásitos. Entonces fíjense que dentro de nuestro cuerpo nosotros somos el hotel en el cual vive una inmensa cantidad de estos componentes que están dentro de nuestro sistema.
Entonces, lo que nos tiene que quedar muy claro es que las bacterias colonizan. Es imposible que no tengamos microorganismos. Es imposible estar absolutamente estériles. Es más, las personas que tienen ese tipo de problemas están gravemente enfermos. Necesitamos las bacterias y necesitamos estos microorganismos para estar saludables. Entonces, cada superficie corporal tiene muchísimos microorganismos. Piensen en este momento en 5 libras, en 5 paquetes de libra. Más o menos esa es la cantidad de microorganismos que hay dentro del cuerpo. Más de 1.2 kilos. Y sobre todo son de tipo anaeróbico, o sea, los que viven sin oxígeno y están en muchas partes. Por ejemplo, en la piel hay 1 trillón de bacterias residentes. Si yo le cojo las bacterias a ustedes de la piel, ya ahí me encuentro que hay 1 trillón de bacterias residentes. Si me voy a la boca, entonces tengo 10 billones de bacterias residentes. Entonces ya se imaginarán que un beso lenguado es un intercambio de bacterias permanentes, ¿es cierto? Y eso es tan cierto que en una investigación que hicieron, que observaron que parejas, por ejemplo, que eran muy cariñosas y se daban muchos besos, al final terminaban teniendo las mismas bacterias en la boca en medio. ¿Por qué? Si el beso dura 8 minutos, pues imagínense cuántas millones hemos pasado de uno al otro. Entonces, por eso no se puede andar besando a cualquiera. Cuidado. La otra cosa son los intestinos. Los intestinos también están llenos. Pero ¿qué es el dato? 100 trillones de microorganismos en el intestino. Entonces, fíjense, vayan haciendo cuentas en la piel, en la boca, y se van dando cuenta de que esto es, nosotros estamos llenos de millones de estos microorganismos. Y la prueba nos la muestra esta gráfica, donde ustedes pueden ver cada bolita es la cantidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las de la nariz, las de la boca, las de la vagina, las de la piel, y esta grandotota naranja, las del intestino. 1.2 kilos de microbios pueden vivir dentro de nuestro intestino. Entonces, indudablemente ustedes pensarán, ¿qué me interesa? Pues que vivan los buenos, no que vivan los malos. Porque si yo tengo 1.2 kilos y el 70-80% es de los malos, ya inmediatamente ustedes saben que mi salud está en grave peligro. Así que quiero mostrarles algo que es sorprendente. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo células que nos hacen humanos. Tenemos 10 trillones entre las células del cuerpo más las células reproductivas, es decir, los espermatozoides en el hombre, los óvulos en la mujer. Y el resto, las células que forman todo el cuerpo, son 10 trillones. Y en cambio, la microbiota son 100 trillones. Que quiere decir que por cada célula del cuerpo hay 10 microorganismos. Esto es tan real que la doctora Alan Cohen, una investigadora norteamericana, escribe este libro que dice: solo somos 10% humanos. Ese es un dato para que ustedes ya estén pensando. Solo somos 10% humanos. El resto son los microbios y todas las bacterias y todo lo que vive dentro de nosotros. Por lo tanto, estamos llenos de dulce, pero hay que ver que no sean de los dulces que dan diarrea, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que solo somos 10% humanos, y por eso es extremadamente importante que estemos atentos a ese 90%, para que sean 90% de los microorganismos correctos, de los microorganismos buenos y no de los que nos pueden producir enfermedad. Pero, ¿cómo llega el microbioma? ¿Cómo entra el microbioma? Aquí hay una historia muy interesante para contarles, porque ya por allá en los años de 1900, este ginecólogo francés, el profesor Henri Tissier, decía que los bebés humanos se desarrollan dentro de un ambiente estéril. Se creyó por cantidades de tiempo de que el útero era estéril y que el bebé era estéril, y que solamente en el momento de que pasaba a través del canal del parto era cuando entraba en contacto con las bacterias que lo iban a colonizar. De hecho, se pensaba que cualquier bacteria que pudiera aparecer en un bebé dentro del útero iba a ser peligroso para el infante. ¿Esto por qué lo relacionaban? Pues porque a veces, si se rompía, por ejemplo, la membrana,
podían entrar bacterias de afuera, infectaban y aparecían entonces situaciones como partos prematuros o infecciones de los bebés, etc. Pero la verdad es que con el tiempo se descubrió que esto no es cierto. El inóculo, o sea, la entrada de bacterias al bebé que se está formando dentro del útero, ocurre durante el embarazo, durante todo el embarazo. El útero no es estéril, por eso tenemos que estar atentos a ciertas condiciones fundamentales de la madre. Quiero mostrarle algunas investigaciones que se han hecho. Se tomó el cordón umbilical de niños perfectamente sanos y ¿qué se encontró? Que en bebés sanos, completamente sanos, había bacterias en el cordón umbilical y había bacterias en la sangre del cordón umbilical que habían llegado durante el periodo del embarazo. Se tomó, por ejemplo, líquido amniótico, se hizo la punción, se tomó líquido amniótico en bebés completamente sanos y se encontró que había bacterias que habían pasado a través de la barrera placentaria. Se analizó estas membranas fetales que rodean a los bebés y lo mismo, en bebés sanos se encontró que había bacterias. O sea que no necesariamente la presencia de bacterias durante el embarazo estaba obligatoriamente relacionada con la enfermedad, sino que pasaban a través de esto. Y la prueba mayor fue esta caquita que le sale a los niños recién nacidos, que se llama el meconio, que se recuerda que es una cosa negra, que parece más como un alquitrán. Esa caquita se pensaría que era estéril, porque si el niño había estado dentro del útero, que era estéril, estaba tragando líquido amniótico, que se suponía que era estéril, pues esta caca tenía que ser estéril. Pues no, tenía bacterias, albergaba una gran comunidad de microbios que habían llegado a través de la placenta, que habían llegado hasta el líquido amniótico, y como el bebé, usted sabe que los bebés se chupan el dedo allá adentro, ¿no es cierto? Y tragan líquido amniótico, etc. Entonces esas bacterias habían entrado al intestino del bebecito que se estaba formando dentro del útero. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre a través de una situación que se puede presentar en el intestino de la madre. Por eso nosotros, por ejemplo, ahora en la clínica, una de las cosas que trabajamos más estrictos en cualquier mujer embarazada es su alimentación. Pero no solamente para que tenga una alimentación buena, saludable, que le ayude al niño a crecer bien, sino para que no tenga el intestino inflamado. Porque si el intestino está inflamado, resulta que estas son las vellosidades intestinales, estas redonditas son las celulitas, entre celulita y celulita se puede abrir y entonces por ahí se pueden meter las bacterias. Y de esa manera las bacterias del intestino pasan a la sangre, de la sangre llegan a la placenta y de la placenta entran al bebé. Y de esa manera entonces se pudo observar, a eso se le llama traslocación, o sea, cambiar de sitio. Las bacterias van a pasar del intestino a la sangre, de la sangre van a llegar al bebé, y entonces por eso es tan importante que toda mujer embarazada tenga un intestino muy bien cuidado y muy bien sano. Pero la más grave de todas las cosas es la boca. Resulta que se encontró que las bacterias de la cavidad oral de la mamá se encontraban en el líquido amniótico. Y por lo tanto, si una mujer embarazada tiene los dientes podridos, tiene enfermedad periodontal, tiene bolsas periodontales, etc., eso va a ingresar, y estas infecciones de la gingiva, o sea, las encías, que a veces cuando hace así huele feo, entonces esas secreciones que huelen feo, eso es infeccioso, pasa a la sangre y llega hasta el feto y lo puede entonces enfermar. Así que, como vemos, al recién nacido, las bacterias que le empiezan a crecer y que van a ser determinantes para el resto de su vida, porque hoy día se habla de la teoría de los 1000 días. Los primeros 1000 días, o sea, los primeros 3 años de la vida de un ser humano, pueden determinar que en el futuro sea sano o en el futuro sea enfermo. Y por eso es tan importante la buena alimentación y los cuidados en esta época. Porque si no, en la piel, en la boca, en la nariz, en los intestinos, etc., le pueden crecer bacterias que no sean las adecuadas y que hagan que a lo largo de la vida esta persona, como vamos a ver ahora, desarrolle distintas enfermedades. Así que una de las cosas que se empezó a encontrar era la importancia del parto vaginal. Ojalá, en lo posible, solo dejemos las cesáreas para cosas graves. Pero hay que intentar que todos los niños nazcan por parto vaginal para que en el momento del parto vaginal adquieran
las bacterias buenas de la madre, y por eso necesitamos una madre bien cuidada, con un buen intestino, con una vagina sana, etcétera, para que adquieran las bacterias buenas que van a ser clave. Y la otra cosa es recordar que la leche materna no es estéril. También a través de la leche materna pasan las bacterias intestinales de la madre y lo que se llaman los glóbulos blancos, los linfocitos de la madre. Por lo tanto, si una mamá tiene un intestino inflamado, tiene una disbiosis, como veremos, o sea, las bacterias correctas, ¿saben qué le pasa al bebé? Le da cólico de lactante. Entonces esos bebecitos que le dan y lloran y lloran y se va a hacer así, esos niños están recibiendo una leche que pues, puede tener los nutrientes, pero tiene bacterias inadecuadas y tiene linfocitos inflamatorios. Entonces fíjense la importancia que puede tener todas estas cosas para la salud en el futuro. Pero tal vez lo más grave es lo que puede ocurrir con las cesáreas. Cuando el niño nace por cesárea en una sala de cirugía, y que no quiero decir que si hay que hacerla no haya que hacerla, pero tristemente se hacen muchas cesáreas innecesarias, muchas cesáreas que ¿saben cuál es la razón? Ya saben cuál es la razón, ¿no? El dinero. O sea, porque lógicamente el médico va a ganar mucho más por una cesárea que por un parto. Y entonces, tristemente, uno se queda aterrado. En los hospitales públicos se hacen pocas cesáreas. En los hospitales privados se hacen muchas cesáreas, ¿no? Entonces, eso ya nos está hablando de qué es lo que puede estar pasando. Así que, ¿qué ocurre? Que cuando nace por cesárea se compromete la programación de la microbiota intestinal del bebé. Y los niños que nacen por cesárea, estos niños tienen una microbiota intestinal que vamos a ver puede producir enfermedades. Se desarrolla esa microbiota no a partir de las bacterias propias de la madre, sino a partir de las bacterias de la piel de la madre, de la piel de las enfermeras, de la piel de los médicos, y estos niños crecen estafilococos y otras bacterias dentro de su intestino que no deberían crecer en un niño que nace por el parto normal. Pero lo que quiero mostrarles entonces es que la cesárea puede tener consecuencias a largo plazo en la salud del niño. Puede producir desórdenes inmunológicos, que vamos a ver ahora cuáles son, y puede producir desórdenes inflamatorios. Por eso, por favor, cuando tengan algún familiar, alguna persona conocida, que de entrada le dijeron que le van a hacer cesárea, que oiga una segunda y una tercera opinión, a ver si de verdad necesita cesárea. ¿Y por qué? Por esto que les voy a mostrar. Miren lo siguiente. Todas estas aseveraciones tienen aquí las publicaciones, o sea, esto está publicado y reconocido. Esto no es que yo amanecí hoy inspirado inventándome cosas, no. Esto está escrito en revistas médicas. Por ejemplo, quien nace por cesárea tiene 5 veces más riesgo de desarrollar alergias. Y si alguno de ustedes tiene hijos por cesárea, empiecen a pensar si las enfermedades que yo voy a nombrar ahora, por ejemplo, sus hijos las están teniendo. Porque una señora ayer me decía, doctor, increíble, todo lo que usted dijo, mis hijos todos nacieron por cesárea y todos tienen alguna de las cosas que usted comentó. 5 veces más riesgo de desarrollar alergias. 3 veces más riesgo de desarrollar déficit de atención. Porque vamos a ver que hay una cosa que se llama eje intestino-cerebro. Si usted tiene el intestino mal, tiene el cerebro mal. Entonces un niñito que desde el momento del parto ya arrancó con un intestino con las bacterias incorrectas, su cerebrito tiene problemas. Y entre esos, el ser un niño insoportable, el ser un niño complicado, el tener problemas en el comportamiento, en el colegio, cosas por el estilo. También se encontró que existía el doble del riesgo de padecer autismo. Y esto es muy preocupante. El doctor Palmuter, que es posiblemente uno de los investigadores más importantes que hay ahora en neurología, llama la atención sobre el hecho de que el 100% de los niños que nacen por cesárea, o de los niños que tienen autismo, esos niños tienen entonces una bacteria malísima que se llama el Clostridium difficile. Todos los niños con autismo tienen exceso de Clostridium difficile, que es una bacteria extremadamente peligrosa. Los que nacen por cesárea tienen el riesgo de un 80% de en el futuro desarrollar enfermedad celíaca, o sea, alergia a los cereales, alergia al gluten y a la lectina de los cereales,
¿Por qué? Porque desde entrada su intestino arrancó mal, arrancó con las bacterias que no eran. Los que nacen por cesárea tienen un 50% más riesgo de ser obesos cuando sean adultos. Porque acuérdense que ahora que se llama infecto obesity, se ha visto que todos los obesos tienen problemas en las bacterias intestinales. Y esto puede haber empezado desde el nacimiento, cuando usted arrancó con un parto que le hizo tener bacterias indeseables. Tienen 70% más riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Acuérdense que la diabetes tipo 1 realmente es una enfermedad inmunológica, es una respuesta autoinmune del sistema contra las células pancreáticas. Y esto puede perfectamente, miren, 70% es un número muy alto, estadísticamente hablando, desarrollado en niños que nacieron por cesárea. Probabilidad significativamente mayor de desarrollar a lo largo de la vida enfermedad inflamatoria intestinal. Y probabilidad significativamente mayor de desarrollar asma bronquial. Entonces fíjense cómo puede la vida de un ser humano arrancar truncada, por así decirlo, desde el momento del nacimiento. Ahora, que hay una urgencia y hay que hacer una cesárea, hay que hacer una cesárea, no hay problema. Pero muchas cesáreas innecesarias podrían haber sido causa de esto. Miren, esto es tan importante que en el Massachusetts General Hospital, que es el hospital de la Universidad de Harvard, hace unos años empezaron a hacer algo. Cuando un niño nace por cesárea, el médico se pone un guante, mete los dedos dentro de la vagina de la mamá, saca todo el moco que puede sacar de la vagina de la mamá y se lo embadurnan al bebé. Le meten ese moco por las narices, le meten los dedos untados de ese moco en la boca, le meten en la orejita y le embadurnan en la piel para tratar de imitar lo que hubiera pasado en el canal del parto. Porque si ustedes piensan, cuando uno sale por el canal del parto, uno sale así, ¿no es cierto? ¿Han visto salir un uno sale? Entonces uno se unta con todo ese moco que está allí lleno de bacterias que uno las necesita, y esas bacterias entran por la nariz, por los ojos, por la boca, por las orejas, por la piel, por todas partes. Entonces ahora se lo están untando a los niñitos que nacen por cesárea para tratar de compensar un poco esta falta de estas bacterias que son fundamentales. Más o menos hacia el año de edad, si el niño ha tenido todos los cuidados correctos, entonces la microbiota de su intestino ya empieza a parecerse hacia el adulto joven y se va estabilizando. Y hacia los 3 años de edad, la microbiota ya queda estabilizada y será la microbiota que a lo largo de la vida lo va a determinar. Por eso es que se habla tan importante hoy día de la ley de los 1000 días. Es decir, que los primeros 1000 días, los primeros 3 años de la vida de un niño, seamos extremadamente juiciosos y sobre todo no dando comida basura, no dando tanto azúcar, no dando tanta cosa que es la que termina generando, como vemos ahora, las alteraciones y que hace que crezcan las bacterias que no son correctas. Bueno, entonces, ¿por qué le ponemos tanta importancia a las bacterias? Pues porque vamos a ver cuál es la función que tiene la microbiota dentro de nuestro sistema. De hecho, tal vez la más importante es la nutrición y el metabolismo, ya que las bacterias son microorganismos, son seres vivos, que tienen un propio metabolismo y que tienen una actividad química produciendo sustancias. De hecho, lo más importante que producen las bacterias dentro del intestino es el equilibrio en la producción de vitaminas que son absolutamente necesarias para que todo nuestro sistema funcione bien. Pero, por ejemplo, miren, puede tener papel clave sobre la absorción de, por ejemplo, el calcio y de, por ejemplo, el hierro, que son determinantes. Entonces, fíjense cómo una persona que tenga disbiosis, que tenga problemas en las bacterias del intestino, puede tener anemia, porque no absorbe bien el hierro que viene en los alimentos. De ahí que muchas cosas surgen de todo esto que les estoy contando. La otra función de la microbiota es la función de protección, ya que previene la invasión de agentes infecciosos. Por tanto, si usted tiene las bacterias correctas, eso impide que bacterias malas del medio ambiente, del que estornudó al lado, de lo que sea, le puedan producir a usted enfermedad. O sea, lo protegen frente a las infecciones. Activan al sistema inmunológico, es decir, al sistema de defensa. Y el sistema de defensa tiene 2 mecanismos. Uno que se llama la defensa innata,
que es la que reacciona de inmediato frente a cualquier microorganismo que reconoce como peligroso, y otro que es la adaptativa, y es que una vez que hizo contacto con ese microorganismo peligroso, crea memoria para que la próxima vez que ese microorganismo entra lo pueda neutralizar, ¿no es cierto? Entonces, eso se mejora gracias a la microbiota. Y la otra es regular las citoquinas inflamatorias. Todos nosotros necesitamos hacer inflamación para poder reparar, inflamación para podernos defender de los virus, de las bacterias, de los hongos, de los tóxicos, de todo lo que sea. Pero demasiada inflamación puede ser peligrosa. Así que con la buena microbiota nosotros mantenemos la inflamación sana, la inflamación beneficiosa, que es la inflamación para la reparación. Y la otra cosa es que esas bacterias están produciendo permanentemente sustancias antimicrobianas que evitan el crecimiento de bacterias, hongos, parásitos y elementos indeseables dentro del intestino. La otra función es lo que se llama la función trófica. La función trófica es la función de construcción. ¿Y qué es lo más importante? Ayudan a mantener la mucosa intestinal. Miren que la mucosa intestinal está en lo que se llama remodelación, está permanentemente reconstruyéndose. Más o menos cada 24, 48, 72 horas, muchos elementos de la mucosa se lesionan. Mire, por ejemplo, que a usted le sale una llaguita en la boca y en 3 días, si todo está bien, en 3 días esa llaguita se le sana, ¿no es cierto? O sea, la mucosa se repara permanentemente. Ahora, si usted tiene mal las bacterias, mala la microbiota, entonces la llaguita no se le repara. Y si esto es muy malo, pues entonces tiene úlcera gástrica, o tiene colitis ulcerosa, o tiene ya enfermedades permanentes de no reparación, como consecuencia de que no tiene las bacterias buenas. Pero además favorece que se formen todos los famosos glóbulos blancos, ¿no es cierto? Es decir, todas estas células de defensa que tenemos en la sangre, estas se van a formar correctamente si tenemos la microbiota correcta. Y sobre todo, se forma y se mantiene funcionando muy bien el sistema linfático. El sistema linfático es como el sistema de las cañerías, lo que va a ayudar a que el sistema pueda eliminar toxinas y a desarrollar 2 tipos de células de los glóbulos blancos. La que se llaman las células B, que son las que producen los anticuerpos, y las que se llaman las células T, que son las que producen las reacciones de defensa. O sea, como ven, el sistema inmunológico, el sistema de defensa, necesita que tengamos las bacterias correctas internamente. Y eso va a permitir entonces que nuestra defensa innata y nuestra defensa adaptativa funcione muy bien, y que de esa forma ustedes pueden vivir con esos trillones de microorganismos sin estar enfermos. O sea, vivimos en lo que se llama simbiosis. Estamos simbióticos, o sea, estamos en equilibrio, viviendo con esos millones de microorganismos sin ningún problema. Otro punto clave de la microbiota, la fortificación de las barreras. ¿Y cuáles son las barreras? Las principales barreras que tenemos son las mucosas. La mucosa intestinal, la mucosa del sistema digestivo, la mucosa del sistema respiratorio, la mucosa de la vagina, la mucosa de la uretra y la propia piel. Todas esas son barreras para evitar la entrada de lo que no debe introducirse y que nos fortalecen de esa manera. Y sobre todo, lo más importante, el mantenimiento y el crecimiento y la diferenciación de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal es demasiadamente importante. Posiblemente la gran mayoría, como veremos más adelante, le voy a ir mostrando como muchas de las enfermedades que ustedes ni se iban a imaginar están relacionadas con problemas en la mucosa intestinal. Por eso es tan importante que cómo lo preparo, está clave, y además de eso, que el intestino esté funcionando bien. Entonces, habría que pensar que a lo mejor cosas que yo hago a diario me dañan la microbiota. Por eso hablamos de estilo de vida. Y miren que eso está cambiando tanto que como ya la medicina de dedicarse a tratar la enfermedad está fracasando, porque miren que cada vez hay más cáncer, y cada vez hay más lupus, y cada vez hay más artritis, y cada vez la gente está más enferma. O sea que la idea ahora es la medicina preventiva. Y la medicina preventiva ha llevado que en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, exista lo que se llama lifestyle medicine, medicina de estilo de vida. Usted ya puede ir a estudiar una especialización, no tanto para tratar enfermedades, sino para evitar las enfermedades.
Entonces ahora van a ser médicos que le van a decir a usted cómo tiene que vivir para no enfermar. ¿Y saben quién dijo eso de cómo tiene que vivir para no enfermar? Lo dijo Hipócrates hace 2900 años. Que la mejor medicina era aquella que enseñaba a la persona a cómo vivir para no enfermar, o sea, la medicina preventiva. Y de alguna manera, eso es lo que intentamos hacer en Sunshine. Porque la idea de Sunshine no es tratar enfermedades, la idea de Sunshine es mantener la salud. Y las plantas medicinales y las hierbas tienen componentes químicos que de verdad permiten que yo pueda mantener el buen estado de salud. Entonces estudiemos qué cosas pueden afectarme desde el punto de vista de la salud. Lo primero sería la genética y la epigenética. La genética es la herencia, la epigenética es mi estilo de vida. Realmente, la herencia no llega a más del 20%. El estilo de vida es el 80% de la salud. La herencia es el 20%, el estilo de vida es el 80%. Porque tú podrías tener perfectamente abuelo, tatarabuelo, retatarabuelo diabéticos. Y no por eso vas a ser diabético. ¿Qué te hace diabética? La epigenética. Entonces, si te sigues comiendo la torta 7 leches, 5 azúcares de la tatarabuela, terminas diabética. Porque te comes una libra de azúcar allí en cada torta de esas. Entonces, son los hábitos malos de vida los que terminan desarrollando entonces las enfermedades. Así que se encontró algo que dejó a todos los científicos sorprendidos. Y es que las bacterias, los genes, la genética de las bacterias puede tener funciones compartidas con nosotros. Y a eso se le llamó genoma extendido. O sea, no solamente me quedo con los genes míos, sino que también los genes de las bacterias que viven dentro de mí pueden influir de manera importante. Y a eso ahora se le llama la triada genómica, que tendría que ver con mi propia genética heredada, con la epigenética, que es mi estilo de vida, y con las bacterias que viven dentro de mí, si son buenas o si son malas. Y aquí quiero mostrarles algo para, por favor, se sorprendan. Miren, en el cuerpo de cualquiera de nosotros tenemos entre 20 a 25 mil genes. Cualquiera de ustedes entre 20 a 25 mil genes. Y en el intestino tenemos 3.3 millones de genes de bacterias. Entonces, ¿somos más bacterias o somos más humanos? Somos más bacterias. Entonces, imagínense que mis 20 o 25 mil genes tienen relación constante y permanente con 3.3 millones de genes. ¿Y saben cómo se le llama eso? La última social network. Los investigadores están hablando de que esto es el equivalente a una red social. Claro, porque tú estás, así como tú te chateas con tus amigos, tus células se chatean con las bacterias. Y si las bacterias que hay allá adentro son las malas, vainas, como dicen los muchachos ahora, empezamos mal. Entonces, eso es muy importante, porque si yo estoy interconectándome con los genes de las bacterias, no me interesa que hayan fascinerosos dentro de mi cuerpo, porque eso me van a producir esa enfermedad. Ya dijimos que la influencia posiblemente más importante arranca en la vida con parto vaginal o parto por cesárea. Pero vino otro punto importante: demasiada higiene es mala. Y eso no quiere decir que quedamos cochinos, pero demasiada higiene es inadecuada. A eso se le empezó a llamar la teoría de la higiene, porque empezó a demostrar, miren, no hay cosa peor que andar esterilizando los teteros y andar haciendo toda esta cantidad. Esos aparatos Herbert que vienen ahora, que esterilizan los chupos, y ustedes han visto a la mamá, ¿no? Entonces se cae el chupo. ¡Ay! Hay que lavarlo, hay que esterilizarlo, porque el niño va a entrar en contacto con bacterias. Pero lo que necesitamos es que el niño entre en contacto con bacterias. Si no, ¿cómo va a aprender a defenderse? Y les muestro la prueba. Y los médicos que hay aquí me lo confirman. Traen al niñito de las señoras de dedo parado. ¿No es cierto? Que lo jabonan, lo lavan, le esterilizan la ropa, le limpian, y es un chiquito así, todo desnutridito, todo jodido, no sé qué, si sé cuánto. Y usted va a la finca de esa señora y de ese señor y ve al hijo del empleado de la finca, que anda descalzo, que vienen los perros y lo lamen. A ese no le da nada. Y el otro es asmático, alérgico, atópico, con conjuntivitis.
jodido. Vive de antibiótico en antibiótico. Y al niñito del empleado, no le da nada. Porque el niñito del empleado se está enfrentando a diario a los microorganismos. Entonces tiene un sistema inmune fuerte. El niñito de la señora de dedo parado, como todo lo tiene esterilizado, no desarrolla una cosa que se llama las defensas TH1. Las defensas TH1 son las defensas frente a las bacterias. Desarrolla defensas TH2, con lo cual genera enfermedades alérgicas, asma, atopia y todas esas patologías típicas. Esos son estudios que además en el mundo entero han demostrado cómo las enfermedades de los niños de África son distintas a las enfermedades de los niños de Suiza. Los suizos tienen alergias y asmas y todas esas cosas. Los de África tienen esas infecciones por heridas o cosas por el estilo. Entonces, ojo, que tanta esterilización y dejen de esa pendejada de andarse apuntando todo el día esas geles antibacteriales, que además esas geles antibacteriales contienen unas sustancias que se llaman disruptores endocrinos y que afectan el sistema hormonal. Entonces, no, la higiene normal, pero no tanta excesividad de higiene, porque entonces no desarrollamos un buen sistema inmunológico. Y se hizo un estudio para tratar de demostrar si eso era cierto. Resulta que los cerditos tienen un intestino que se comporta igual al del humano. Entonces utilizaron lo que se llama en medicina un modelo animal, empleando el intestino del cerdo. ¿Y qué hicieron? Como vieron que la mucosa del intestino del cerdo tiene cambios neonatales, o sea, cambios de recién nacido, rápidos, iguales a los de los seres humanos, entonces se dijo, vamos a estudiar en estos cerditos qué pasa. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a estos cerditos recién nacidos y a unos de ellos los metieron en aisladores, que se llaman. Es decir, estaban en el mismo lugar, pero no podían ni jugar con los hermanitos, ni ir a chupar directamente de la teta sucia de la cerda, sino que le sacaban la leche de la cerdita, la esterilizaban y se la daban. Pues, ¿qué ocurrió? Que estos cerditos en aisladores, que no jugaban con los hermanitos, que no se revolcaban, que no hacían todo lo que hace un cerdito normal en un chiquero, esos tuvieron un microbioma que no logró ser estable y que esos animales crecieron desarrollando enfermedades. Entonces, esto fue un punto crítico de entender, porque entonces, si nuestros niños no los estamos esterilizando y los estamos limpiando y no les dejamos, por favor, los niños pueden tener animales. Los problemas de las alergias no son el gatico, ni es el perrito, ni el animal. Los problemas de la alergia son la microbiota del intestino de ese niño. Entonces los niños que no anden por el piso, pueden andar por el piso. O sea, que anden descalzos. Por ejemplo, yo de eso sé porque tengo 14 nietos. O sea, yo cuando salgo tengo que alquilar una van. Porque entre los hijos, los nietos, las esposas y todo el mundo, eso es un mundo de gente. 14 nietos que han crecido todos así. Y uno de mis hijos, que es inmunólogo, su esposa es pediatra neonatóloga. Y la niña anda descalza, los niños andan descalzos, los sacan al patio para que caminen por el pasto. O sea, hace un montón de cosas para que estén en contacto con la naturaleza, con los animales, que es lo que fortalece el sistema inmune del niño. O sea, que tanta esterilización, por favor, no es lo adecuado, porque eso hace que los niños crezcan enfermizos. El otro problema es la dieta. Yo qué como determina yo qué bacterias tengo en el intestino. Entonces, eso depende de los macronutrientes, de la cantidad de fibra, de los fitoquímicos que haya en la dieta, porque si usted no come verde, si usted no come rojo, si usted no come naranja, es decir, si usted no come estos elementos de los componentes vegetales, y si toma demasiado alcohol, eso va a hacer que las bacterias que crecen en su intestino no sean las bacterias correctas. Se hizo un estudio y se pudo demostrar que la actividad de los microbios es totalmente diferente entre los herbívoros y los carnívoros, reflejando la diferente digestión de carbohidratos o reflejando la diferente digestión de las proteínas. Por lo tanto, si usted es de esas personas que nunca se come una ensalada, que casi no come frutas, que solo le gusta pan, torta, galletas, pasteles, carnes, etc., va mal, la cosa va mal. Y yo me recuerdo hace un tiempo que llegó un paciente
que era gordo, hipertenso, diabético, tenía muchas cosas, y yo empecé a hablarle de la importancia. Le dije, por favor, necesito que empecemos a comer ensalada, necesito que su plato, cuando usted mire el plato, haya mucho verde, haya naranja, haya rojos, haya colores, de todos esos verdes. Ay, doctor, ¿sabe qué pasa? Es que a mí no me gusta comer paisaje. Entonces yo me quedé mirándolo así fijo y le dije, ¿sabe cuál es el problema, mi querido amigo? Que si usted no come paisaje, pronto va a ser parte del paisaje. Entonces, y el tipo me quedó así. Y él dice que eso le impresionó tanto que empezó a pensar, pucha, si no como paisaje voy a ser parte del paisaje, y que empezó a hacer el esfuerzo, porque muchas veces tristemente si no le enseñamos desde niños a la gente a comer verduras es muy complicado. Empezó a hacer el esfuerzo de empezar a comer vegetales para realmente poder tener la compensación en la dieta para que las bacterias crezcan adecuadas. Por ejemplo, miren, se cogieron animales y estudios de laboratorio. Si yo hago una dieta solo de carne sin ningún tipo de vegetal ni nada, empiezan a crecer bacterias especiales, por ejemplo, tolerantes a la bilis, como es por ejemplo, la Biofila Wasworthia, que es una bacteria que produce colitis y que produce enfermedades inflamatorias del intestino. Por lo tanto, hoy entendemos que una persona que venga con enfermedades inflamatorias intestinales hay que empezar a controlarle de carnes rojas. Ahora, atiéndame una cosa. El problema no es que la carne roja sea mala. El problema es la forma como estamos criando al ganado. Porque lo estamos criando a punta de antibióticos, porque lo estamos criando a punta de no sé qué, porque le estamos dando a las vacas que son vegetarianas, comedoras de pasto, le están dando sorgo, maíz, soya, trigo, alimentos que no son alimentos de vaca. Con lo cual la carne actual es una carne que favorece la inflamación. Y la inflamación entonces es un factor determinante en esto de la disbiosis intestinal. Y aquí viene otra cosa que también sorprendió en los últimos años, que hoy día se llama eje intestino-cerebro, y es como el estrés, las situaciones del entorno social y el mundo de hoy día está muy enredado, y lo mismo que las situaciones emocionales podrían estar o estarían claramente relacionadas con la afectación de la microbiota. O sea, si usted tiene situaciones de estrés, tiene una... ¿Por qué? Porque el cerebro y el intestino están relacionados. Hay lo que se llaman los ejes. Y de hecho, al intestino se le llama el segundo cerebro. Y un neurotransmisor, que seguramente alguno de ustedes si ha sufrido de depresión lo conoce, que se llama la serotonina, se produce el 80% en el intestino. Por lo tanto, hoy día necesitaríamos psiquiatras pensando en dieta, psiquiatras pensando en intestino, porque ¿de qué te sirve que te den fluoxetina si tu intestino está enfermo? Más vale sanemos el intestino para que produzcas la serotonina y no necesites tomar la fluoxetina. ¿No es cierto? Entonces claro, es que el negocio es vender fluoxetina. Ese es el negocio, ¿no es cierto? El negocio es vender fármacos. Entonces, estas cosas preventivas, pues no le están interesando mucho a la gente. Lo que se pudo demostrar es que si una persona está sometida a estrés, estas señales que vienen arriba desde el cerebro, que vinculan a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol, etc., cambian el comportamiento del intestino y el intestino se vuelve inflamatorio. Y ese intestino inflamatorio empeora las condiciones porque hace que, por ejemplo, neurotransmisores como la serotonina no se produzcan de la manera correcta. Así que se pudo ver, por ejemplo, en un estudio que esto puede venir desde incluso la infancia, y que los eventos traumáticos de la infancia se relacionaban con enfermedades intestinales en la edad adulta. Entonces empezaron a ver cómo personas que ahora de adultos tenían colitis ulcerosas, esas enfermedades graves, el altísimo porcentaje, más del 70%, habían tenido situaciones de infancia con agresión. A los niños no se les debe agredir, a los niños se les debe enseñar, a los niños hay que ponerles disciplina, pero no es a los golpes. Las agresiones y cosas peores como podía ser las violaciones o cosas por el estilo y el maltrato de los niños generaba que estos tuviesen de adultos enfermedades intestinales graves. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la contribución crítica de la microbiota intestinal con el comportamiento, y esto es de doble sentido. O sea, el estrés y las cosas emocionales dañan la microbiota, o la microbiota enferma afecta la función del sistema nervioso. Entonces esto es, como se dice,
va y viene, y esto nos lleva a que empecemos a entender que una de las cosas que necesitamos es pensar qué productos, por ejemplo, me pueden ayudar para regular o equilibrar el sistema nervioso. Y ahí es cuando podemos pensar en los productos de promoción de salud de NSP, que me habla, por ejemplo, de Nutrical, que me habla de 8, de STRJ, de St. John's Wort, de Siberian Ginseng, de Ginkgo biloba. Todos estos productos, por ejemplo, van a escogerse si necesitamos mejorar y contrarrestar la situación de estrés que está afectando la microbiota, o si la microbiota ha afectado al estrés. Es decir, dependiendo de cualquiera de los dos orígenes, hay que trabajar al sistema nervioso. Y el Nutrical, por ejemplo, es un producto muy interesante que contiene vitaminas del complejo B, definitivas para que funcione, vitamina C, polen de abeja y una serie de fitoterapéuticos, es decir, de plantas medicinales que actúan sobre el sistema nervioso. Este Nutrical va a darle soporte y nutrición general al sistema nervioso. Y cuando tengamos personas entonces con estos problemas de microbiota que les está afectando su sistema nervioso, vamos a nutrir la calma, ¿no es cierto? Vamos a nutrir el sistema nervioso porque eso va a permitir la neutralización de los estados de estrés que todos sabemos van a afectar en mayor o menor proporción la función del intestino. Y va a permitir además controlar a las glándulas suprarrenales para que no produzcan tanto cortisol y tanta adrenalina que sabemos afectan de forma directa, afectan de forma importante las situaciones de estrés. Hay otro compuesto que se utilizará en otro caso en particular, que es el STRJ. ¿Qué indicación tiene? Es un producto antiestrés para mejorar la tolerancia al entorno psicotóxico. Entonces resulta que muchas personas viven un entorno psicotóxico. De hecho, algunos duermen con el enemigo. ¿Es cierto? Entonces, si usted tiene problemas en su relación de pareja, en su relación familiar, si tiene problemas en la oficina, tiene un jefe de esos que lo tiene aquí, ¿no es cierto? Es decir, entorno psicotóxico es esos entornos sociales en los cuales la persona vive estresada. En ese caso utilizamos el STRJ, que ayuda a la relajación y ayuda a la sedación. Y el otro compuesto que me gusta muchísimo se llama la hierba de San Juan, de St. John's Wort, que es una de las plantas más estudiadas para situaciones, por ejemplo, asociadas a la depresión. Entonces, miren, el Nutrical podría ser el elemento de base. El STRJ si tengo situaciones de estilo de vida que me están estresando. Y la hierba de San Juan, si más vale tengo tendencia a la depresión. Para acompañarlo con el manejo que vamos a hacer del intestino, ¿no es cierto? De la microbiota intestinal que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. También sabemos que otra de las grandes influencias que puede dañar la flora son lo que se llaman los xenobióticos. Los xenobióticos son todos estos pesticidas y todos estos agroquímicos que estamos empleando en el día de hoy, que tristemente quedan allí en la comida y que cuando usted se lo come, entonces lo está metiendo al cuerpo. Por tanto, la primera cosa que podemos hacer es, si hay la posibilidad de comprar en un mercado orgánico donde me vendan verduras que no han sido fumigadas, aunque cuesten un poquito más, es una inversión a la salud, vale la pena hacerlo. Pero lo segundo puede ser cómo limpio las verduras y las frutas de estos pesticidas. Es muy sencillo. En un galón de agua van a echar 30 gotas de cualquiera de esas cosas para limpiar la ropa que tenga hipoclorito de sodio. ¿Es cierto? El hipoclorito de sodio es lo que le saca el mugre a la ropa. No sé, como blancos, cloros, cualquier cloro, pero que no tenga cloro. No, hipoclorito de sodio, que sea un limpiador de ropa. 30 gotas, un galón de agua, sumergen allí las verduras y las frutas, lo dejan durante media hora, lo sacan, ahora lo lavan muy bien con agua limpia del acueducto y filtrada, y de esa manera las verduras le quedaron sin los químicos. Entonces esa es una cosa que podemos hacer, un tip para hacer en la casa que les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque los pesticidas se sabe que alteran la microbiota intestinal, provocando inflamación intestinal, fatiga crónica, obesidad, alergias. Entonces, si usted todos los días, a través de la comida, está consumiendo restos de pesticidas, eso le va a dañar la microbiota intestinal. El otro factor clave para dañar la microbiota son los propios medicamentos. Sobre todo los antibióticos. Los antibióticos están hechos para matar microorganismos.
están hechos para matar los microorganismos de las enfermedades, pero ellos no son selectivos, ellos matan lo bueno, lo malo y lo feo. Con lo cual, entonces, cuando usted toma antibióticos, su microbiota intestinal también es destruida. Y por lo tanto, habrá que pensar en que necesitamos reponerlo. Y la otra cuestión son los famosos antiinflamatorios no esteroideos. Todos estos Dolex, ibuprofenos, todas esas cosas que ustedes toman que para los dolores de cabeza, para cualquier cosa de esas, que también, al alterar la mucosa intestinal, afectan la microbiota. Y por lo tanto, en los pacientes enfermos crónicos o en los pacientes que envejecen enfermos, que están todo el día, miren la mesa de noche del abuelo, los remedios del neurólogo, los del cardiólogo, los del reumatólogo, o sea, hay gente que se toman 5, 6, 7 remedios al día. Eso es uno de los factores que más puede influenciar negativamente, afectando entonces el microbioma. ¿Quién iba a pensar? Con el paso de los años se descubrió que las cirugías de bypass para bajar de peso también alteran de manera importante el microbioma intestinal. Y la otra cuestión sería hablar de 3 cosas: probióticos, prebióticos y simbióticos. Los probióticos, según la Organización Mundial de la Salud, son microorganismos vivos que en cantidades adecuadas dan un beneficio para la salud del consumidor. O sea, cuando usted toma probióticos, está consumiendo las bacterias para sembrar esas bacterias y reponer de esa manera el intestino. Los prebióticos, en cambio, son fibras, son compuestos no digeribles presentes en la fibra de la dieta que favorecen que crezcan las bacterias. Entonces, los probióticos necesitan comer prebióticos para poder crecer y para poder funcionar. Y los simbióticos son preparaciones farmacéuticas o alimentarias que tienen una o varias especies de probióticos y que traen además los prebióticos. Estamos en todo el proceso para que Sunshine traiga su nueva línea que se llama NutriBioma. El NutriBioma es una línea que Sunshine tiene ahora de probióticos, por ejemplo este que tiene 11 probióticos y que es el básico diario, por ejemplo, aunque hay otros que luego les voy a nombrar, el básico diario que puedo tomar para ayudar a mejorar mi función intestinal y ayudar a mantener funcionando bien el intestino. ¿Qué es lo último que se está haciendo? Trasplante de materia fecal. Entonces, cuando ya tengo personas con enfermedades graves, con enfermedades por bacterias muy agresivas, que ya no responden a nada, o que tengo patologías como las colitis ulcerosas, el Clostridium difficile, todas estas cosas, entonces se toma materia fecal de una persona y se le pone a la otra persona. No es cualquier caquita, ¿no? Eso es muy bien escogida. Entonces, existe, así como hay donadores de órganos, así como usted puede donar la retina, o así como puede usted donar la córnea, o puede donar el corazón, o puede donar, también puede donar la caca. ¿Bien? Entonces hay donadores de materia fecal. Son personas que tienen que estar totalmente sanos, que se les hacen exámenes de laboratorio para saber que están totalmente sanos y que se les examina genéticamente la materia fecal para saber que contienen las bacterias correctas. Esa materia se seca, aquí la pueden ver en la cápsula, esa materia se seca y usted se toma capsulitas de caca y funciona perfecto. Les cuento que es el último revolución en la gastroenterología moderna. En los hospitales de Inglaterra y en los hospitales de Estados Unidos se está haciendo trasplante de materia fecales y ha sido la única solución para muchas personas. Entonces eso pues tiene, como ven, unas condiciones hospitalarias y se hace con todas las de la ley para que realmente ayude a esta gente. Bueno, quedamos allí a punto de entrar al tema crítico que se llama la disbiosis, es decir, cuando las bacterias se dañan. ¿Qué le pasa? Y yo puedo decir que casi el 70% de los que están aquí están disbióticos. Entonces, ¿qué le pasa cuando esas bacterias pierden el equilibrio? Cuando ya no estoy en eubiosis. Eubiosis es mi equilibrio de mis células con mis bacterias. Disbiosis es la pérdida del equilibrio entre mis células con las bacterias que viven, porque están viviendo las bacterias putrefactivas. Y de hecho, ni tan difícil es saber si las tenemos o no las tenemos. No hay que mandar a hacer exámenes sofisticados, aunque se pueden hacer. Pero no, si usted de los que entra al baño, usa el baño, y ese baño queda inservible media hora, usted está en disbiosis. O cuando usted se echa un plato y el de al lado le dice, uy, mijo, pero usted sí está podrido. Está en disbiosis. Entonces vamos ahora, después del break, a hablar de la disbiosis.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos. Por favor, en la parte posterior tendremos ya dispuesto el coffee break. Pueden pasar con su ticket y vamos a tener un tiempito. El doctor le vamos a dar un tiempito también de break también para que pueda relajarse porque está intensa y todavía nos falta un buen trecho. Así que, bueno, pueden pasar por favor, pueden ir al baño. Los baños están a los extremos en el área de afuera. Así que estaremos pendientes de continuar en unos 15 minutos. Muchas gracias.